Tenemos que reconocer que estamos en tiempos difíciles y tener la cena del Señor no es igual, ¿sí o no? Tenemos que buscar momentos y acercamiento al Señor. Y la cena del Señor no se siente igual, pero hacemos lo mejor que podemos y cada vez que tomamos el pan y el vino, debemos estar recordando, por supuesto, uh, el amor de Dios para con nosotros. Un amor inmenso y un amor increíble, porque a pesar de todas nuestras debilidades y fallas y rebelión en su contra, Él nos sigue amando y envió a su Hijo a morir. Y la cena es un momento especial para la iglesia y no se puede celebrar igual con este medio, por internet, con cada uno en su casa. Pero hacemos lo mejor posible, ¿no es cierto? Y les animo por las transmisiones, por, porque están enfrentando este desafío durante la pandemia de buscar comunión y compañerismo entre ustedes. Y es importante, es algo que necesitamos. Pero una cosa que la pandemia quizás me ha enseñado y está enseñando o señalando a muchos cristianos es la importancia de la oración. No podemos estar juntos, no podemos compartir tanto la palabra de Dios como antes, pero separados en nuestras casas, aislados, tenemos tiempo. No nos dejan salir a la calle quizás o ir a trabajar como antes, pero tenemos más tiempo. Y en mi vida he podido apreciar estos momentos para dedicarme más a la oración en mi vida. Y todos nosotros sabemos que la oración es un deber cristiano y es necesario para nosotros cristianos y hasta sabemos que la oración nos hace bien a nosotros. No es solo para las otras personas, sino para nosotros también nos hace bien. Pero nos cuesta orar. Nos cuesta orar por muchos diferentes motivos. Las distracciones de este mundo. Por ejemplo, yo lucho con el celular. Si en la mañana cuando me levanto temprano de la cama y la primera cosa que hago es bajar al sótano para leer mi Biblia y orar, pero si llevo mi celular conmigo, no es tiempo perdido, pero tengo que luchar para no estar viendo el celular y viendo mensajes y respondiendo, viendo las noticias, cosas así. Entonces, las distracciones de nuestras vidas son un obstáculo para nosotros. No nos dejan concentrarnos y orar. Hay otros obstáculos también. La vida agitada que tenemos con los quehaceres. Y a veces culpamos a los quehaceres y decimos, pero no tengo tiempo para orar. Pero qué error, ¿no es cierto? Qué error no tener tiempo para orar. Pero son cosas que nos pasan. Y a veces quizás nos estamos desanimados en la oración porque no vemos que Dios nos está contestando. Y les digo algo, que entre todas las disciplinas cristianas, y podemos pensar quizás como en la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, o como en la disciplina de ir a la iglesia, de buscar compañerismo y comunión con otros cristianos, o quizás la disciplina de ofrendar, de ser generosos y dar a las personas. Esta es otra disciplina cristiana. También hay la disciplina de servir a Dios, de estar en un ministerio sirviendo a Dios. Y también la disciplina de dedicarse a la oración. Y de todas estas disciplinas, lo que me cuesta más a mí es la disciplina de orar. Porque yo soy una persona muy activa, ¿ya? Y siempre he sido así, me gusta estar afuera y haciendo las cosas, el corre de la vida y haciendo el servicio o ministerio en el nombre de Cristo. Son cosas que a mí me gusta hacer. Igual con la palabra de Dios, me encanta leer la Biblia y estudiar la Biblia y
escudriñarla y aprender más de ella. Son cosas que me llaman mucho la atención. Pero es la oración que me cuesta más que nada. ¿Y por qué? ¿Por qué la oración nos cuesta? Porque creo que a veces no sentimos la presencia de Dios en la oración. También quizás no estamos viendo las respuestas para nuestras oraciones y eso nos desanima. Otra cosa es que nos cuesta concentrar, entonces estamos pensando quizás, ¿para qué? Estoy perdiendo mi tiempo y perdiendo el tiempo de Dios. Otro obstáculo quizás es el pecado en nuestras vidas y sentimos algo de culpa, de vergüenza. Y para nosotros entrar en la presencia de Dios sintiéndonos así es demasiado para nosotros y preferimos quizás ir por otro lado en vez de estar en la presencia de Dios y orando y buscando su cara y escuchándole a Él a través de nuestras oraciones. Todos esos motivos quizás o obstáculos nos prohíben de pasar mucho tiempo en la oración. Son cosas que debemos aprender a superar, porque la oración nos hace bien a nosotros. A veces cuando yo no estoy sintiendo la presencia de Dios, muchas veces en mis oraciones, y pocas veces cuando yo entro en la oración, siento como si estuviera ya subiendo a una montaña y experimentando unas emociones grandes y agradables. Son muy pocas veces que mi tiempo de oración es así. Yo tengo que cambiar mi forma de orar. Recientemente, por los últimos años, he estado escribiendo mucho y mis oraciones son de forma escritas, mayormente. Antes yo sabía caminar bastante en los bosques y por las calles, orando, hablando con Dios, sintiendo su presencia, hablando de Él sobre mi vida y sobre la vida de los seres queridos, de la vida del mundo y las necesidades del mundo. No importa la forma, lo importante es que lo hagamos. Lo que Dios pide de cada uno de nosotros es fidelidad y obediencia. Y para mí muchas veces la oración es simplemente una decisión de obedecerle a Dios. No siento quizás tan bien, no siento el gozo, no siento su presencia conmigo, pero yo sé que al orar estoy cumpliendo con Dios, estoy haciendo algo que Él pide que haga. Y basta. Tengo que creer que cuando Dios me pide que yo haga algo y lo hago, significa que estoy agradándole a Él en una forma u otra. Y es importante entonces hablar de la oración y no solo hablar de la oración, sino aprender cómo orar y orar. Ahora, los discípulos estuvieron con Jesús un tiempo y el libro de Lucas nos dice que en un momento los discípulos se le acercaron a Jesús, habían observado a su Señor orando, dedicando mucho tiempo a la oración. Entonces, en un momento fueron donde él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Este es en el libro de Lucas. Mateo tiene un pasaje bíblico paralelo, que quiere decir que es un pasaje muy semejante al otro pasaje y ellos combinados podemos aprender mucho. Entonces, en Mateo capítulo 6 vemos la misma oración de Jesús, pero en un lugar y un momento quizás diferente, distinto. En Mateo no vemos a los discípulos preguntándole a Jesús, enséñanos a orar, sino los versículos sobre la oración caen dentro del Sermón del Monte. Un sermón extenso y no vamos a tocar este sermón mucho. Vamos directamente al capítulo 6 de Mateo y espero que tengan sus Biblias y que me pueden seguir.
Yo leo con la nueva versión internacional. Es una versión que es más accesible para mí y creo que para muchas otras personas también. Um, con palabras que me llegan, que puedo entender sin tener que estudiar dos veces lo que me quieren decir. Mateo capítulo 6, entonces, vamos con el versículo 5 hasta el 13 y vamos a orar antes de entrar y leer la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre, en esta mañana te damos gracias por tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. Acabamos de presenciar la cena del Señor y pensar por unos momentos en el costo, el precio que Jesús pagó por nuestros pecados y para que nosotros podamos tener el gozo y la alegría de poder entrar en tu presencia, así como lo estamos haciendo en este momento a través de la oración. Gracias te damos por Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros y todo lo que Él nos enseñó aquí en la tierra. Y esta mañana, Padre, estamos aquí para aprender sobre la oración. Y Señor, pido que toques a cada corazón que está escuchando esta transmisión y que cada uno de nosotros podamos crecer y serte más fiel a través de la oración. Que podamos aprender y poner en práctica las lecciones que vamos a escuchar. Gracias, Jesús, por enseñarnos a orar. Amén. Ok, si todos me están escuchando bien aún, espero que sí, porque voy a seguir hablando hasta que alguien me diga que no. Ok, gracias, David. Vamos entonces, capítulo 6, versículo 5, y voy a leer desde ahí. Cuando oren, instrucciones de Jesús, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo para hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y ahora vamos con la instrucción que vamos a tocar esta mañana. Ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y muchas versiones terminan con un versículo más que habla de la honra y la gloria que pertenecen a Dios. Esta versión no contiene este versículo porque los manuscritos más recién y más antiguos o que fueron encontrados más recién no contienen estos versículos, pero ahí aquí está abajo. Puedo ver lo que dicen. No sabemos si fueron añadidos más tarde o porque no existen en los manuscritos tempranos o más primitivos que tenemos, pero ahí está. No se preocupen tanto por eso porque no cambia la oración. Entonces, Jesús nos enseña a través de esta oración que al orar debemos entrar en la presencia de Dios con primero confianza y seguridad. Segundo, con respeto y reverencia. Con sumisión, sometidos a su voluntad. Y nuestra actitud también debe ser una de dependencia completa.
de un reconocimiento de nuestra necesidad y nuestras necesidades físicas. También al entrar en la presencia de Dios debemos entrar con un corazón arrepentido, un corazón con deseo de cambiar, con deseo de poner en práctica las enseñanzas de Dios, con deseo de ser más como Jesucristo. Y también con una actitud de dependencia para nuestras necesidades espirituales. Esta oración termina con un reconocimiento de la realidad que estamos viviendo en una guerra espiritual. Bueno, vamos enseguida a examinar el contenido de la oración. Comienza Jesús dirigiéndose a su Padre, a nuestro Padre. Al decir Padre, estamos reconociendo y estableciendo la relación entre nosotros y nuestro Dios. Dios es nuestro Padre. Y la palabra que se usa Jesús aquí, la palabra Abba, es una palabra que un niño de la época de Jesús sabía utilizar al ver a su padre. Una palabra cariñosa. Quizás nosotros podemos decir, papá, papá. Un niño tan animado y tan alegre a ver a su padre entrando en la casa o al entrar en el cuarto de su papá en la mañana para saludarle. Este es el sentido. Es un término, como dije, usado por niños pequeños, de intimidad, de confianza y de seguridad. Nos da seguridad porque al decirnos Jesús que podemos llamar a nuestro Creador, el Dios del universo, el soberano Dios, Padre o Papá, nos está enseñando que Dios nos ama. Él es nuestro Padre. Él está cerca a nosotros, a cada uno de nosotros, está comprometido con nosotros. Es responsable y fiel hacia nosotros. Vemos el compromiso de Dios con nosotros, sus hijos, al darnos el privilegio de llamarle papá o padre. Sabemos también que este Dios que nos ama y que tenía una relación tan íntima con nosotros, es un Dios que nos ama y con misericordia, con un amor persistente, un amor basado en nuestra relación, no en nuestro comportamiento. Qué bien que Dios no nos trata como merecemos, sino se basa su amor en la relación que tenemos en Cristo Jesús. Le fallamos. No le escuchamos, no le obedecemos, pero su amor sigue perseverando a pesar de nuestra falta de fidelidad y lealtad. También al decirle Padre, estamos comunicando nuestro respeto hacia Él y nuestra sumisión y obediencia como un hijo bueno con su Padre. Debe verse respeto, sumisión y obediencia. Cristianos, nuestra relación con el Creador, el soberano Dios, fue comprado por nosotros en la cruz de Cristo. Cristo, al entregarse por nosotros, dejó posible una relación íntima y una relación íntima que disfrutamos en esta vida. En Juan 1, 10 a 12, la palabra de Dios dice, mas a cuantos lo recibieron, los que creen en su nombre, el nombre de Cristo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿No es increíble que Dios nos ama, nos llama hijos y nosotros podemos llamarle a Él Padre, Papá? Entonces, entremos en oración con la confianza de un niño acercándose a su papá, cariñoso y atento. Jesús dice nuestro, Padre nuestro. Esto es interesante porque yo puedo estar dentro de mi cuarto orando como Jesús acaba de decir en los versículos anteriores,
Pero a pesar de estar solo en mi cuarto orando, digo Padre nuestro. Porque al decirlo así, reconozco que yo no estoy solo, que yo soy parte de una familia grande. Soy parte del cuerpo de Cristo. Pertenecemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a algo mucho más grande que podemos quizás contemplar por toda la historia. Estamos con personas, estamos en la misma familia de personas fieles al Señor, que hasta han muerto mártires para su fe. Igual como yo, mis hermanos necesitan de Dios y son parte de mí. Entonces, en mis oraciones debo manifestar esta idea de yo no estoy solo, que estoy hablando a favor del cuerpo de Cristo, a favor de la familia de Dios. Yo pertenezco a algo grande. Yo soy parte de una comunidad que no tiene frontera. Entonces, Padre nuestro, siguiente frase dice que estás en el cielo. La oración que Cristo nos enseña aquí toma en cuenta el lugar que nuestro Padre ocupa. Él está encima de todo. Nuestro Padre es el Padre más grande que podemos imaginar. Estar encima de todo quiere decir que nuestro Padre es la última autoridad. Él tiene la gloria y el poder. Toda sabiduría pertenece a Él. Todo conocimiento. Él sabe lo que estamos pensando antes de que nosotros tengamos el pensamiento. Y nuestro Dios también es un Dios fiel, que nunca falla en sus promesas. No hay nadie como nuestro Padre. Él está encima de todos. Él está en el cielo. Y aquí nosotros estamos en la tierra. La oración de Jesús nos enseña entonces que nuestro Padre está encima de todo, soberano, sobre todo. Sigue Jesús diciendo, santificado sea tu nombre. Otras palabras quizás nos ayuden a entender esta palabra santificado. Quiere decir santo sea tu nombre, o único sea tu nombre. Quiere decir que no hay nadie igual a nuestro Dios. Y a través de nuestras oraciones estamos reconociéndolo y queremos que la gloria y la honra sea para Él. Que su nombre sea reverenciado, honrado y respetado. Es el deseo de nuestro corazón. Si somos hijos de Dios, queremos que Dios sea exaltado y que todo el mundo reconozca quién es nuestro Padre y que todo el mundo confíe en Él. Primero de Pedro 3:15 dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. O la Reina Valera dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es la misma palabra para santificado sea tu nombre. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Esto nos ayuda a entender el significado de la palabra, santificado sea tu nombre. Es una forma de pedirle a Dios que su nombre sea exaltado sobre todo nombre y reconocido como el único Dios. La frase que sigue, venga tu reino. Ahora voy a combinar esta frase con la frase que la sigue, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque en realidad, si uno ve las dos frases, uno entiende que están diciendo la misma cosa. Cuando yo digo, Dios, que venga tu reino, quiere decir que Dios, quiero que tu dominio venga a la tierra, porque dentro de tu reino, todo el mundo hace tu voluntad. Tú tienes dominio sobre todos
y todos reconocen tu autoridad y todo el mundo te obedece. Estamos entonces pidiendo o reconociendo a través de nuestras oraciones de la autoridad de nuestro Dios y Padre. Y queremos que su reino, o sea, donde Él es el rey, donde Él manda, extienda por todo el mundo. Y a través de nuestra oración estamos pidiendo que todo el mundo reconozca a nuestro papá como su rey y como su papá. El reino de Dios, sabemos que el reino de Dios ha venido cuando hay una aceptación perfecta de su voluntad y cuando hay una obediencia perfecta de su voluntad. Hasta ahí llega su reino, donde la gente no le hacen caso, no le respetan, no está extendido su reino hasta este punto. Estamos invitando a Dios a obrar en nuestras vidas y transformarnos, porque yo también quiero que su reino venga a mi vida. Yo quiero que mi vida refleja obediencia al Señor y sumisión a Él en cada momento. Entonces, al decir que estamos pidiendo que su reino venga a la tierra, también estamos pidiendo que su reino venga a nuestros corazones y que Él nos ayude a ser obedientes y poner en práctica lo que nos enseña. Estamos diciendo cuando decimos, venga tu reino, Dios, Padre, ven a mi corazón. Quiero que mi vida te agrade. Y ven al mundo. Quiero que todas las personas te reconozcan como Señor y que toda persona en el mundo te adore. La siguiente frase, danos hoy nuestro pan cotidiano. Me enseña algunas cosas, pero primeramente, danos hoy. No danos mañana, sino danos hoy. Es una oración para hoy y es una oración que se repite mañana también. Un día a la vez estamos mirando a Dios y pidiendo que provee para todas nuestras necesidades. Aquí estamos pensando quizás en toda necesidad física, la salud, el refugio, o sea, donde dormir, la comida, todas las cosas que necesitamos para seguir y para sobrevivir. Necesitamos reconocer, tú y yo, que sin Dios no viviremos ni 5 segundos. El aire que respiramos, los pulmones que inflan y desinflan, el corazón que late, el cerebro que funciona como centro de acción, que manda a los brazos y piernas y todos los órganos a funcionar. Todo depende de Dios. Y si Dios se olvida de nosotros por un segundo, moriremos. Esta oración, entonces, danos nuestro pan cotidiano, es un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Somos frágiles. Le necesitamos a nuestro papá en cada momento. Ahí sigue Jesús con otra frase. Perdónanos nuestras deudas. Esto sí podemos entender. Quizás no nos gusta pensar en nuestras deudas. La palabra deuda significa lo que debemos a Dios. También tiene el sentido de perdónanos nuestras fallas. Las veces que no hemos actuado, no hemos hablado, no hemos hasta pensado como es debido y como Dios merece. Dios merece que actuemos, que hablamos y que pensamos de otra forma. Una otra palabra bien conocida para deudas y para fallas es la palabra pecado.
En la versión de Lucas, él dice pecados, no dice deudas. No nos gusta confesar nuestros pecados porque ¿a quién le gusta reconocer sus fallas y sus errores y sus debilidades? A ninguno de nosotros. Y un obstáculo para la confesión es el orgullo en nosotros y quizás la vergüenza que sentimos. Pero es importante confesar nuestros pecados. Es importante para nosotros superar el orgullo, que es el obstáculo más grande para nuestro crecimiento espiritual. Y la confesión nos enseña la humildad. Es importante la oración porque la acumulación de pecado nos pesa y nos hace menos efectivos como cristianos. Y cuando no confesamos nuestros pecados, hasta nuestro corazón se endurece. Se pone difícil. La oración y la confesión es importante porque solo al reconocer nuestros errores podemos comenzar ya a corregir nuestros errores y pecados. La otra razón por la cual la oración es importante es porque al reconocer mis pecados delante de Dios y apreciar su misericordia en mi vida, me hace más apto y más dispuesto a perdonar a los demás. Porque también nosotros hemos sido perdonados, también nosotros podemos perdonar a las personas que tienen deudas con nosotros, que nos han ofendido o han pecado contra nosotros. Aquí en este pasaje parece decir Jesús que el perdón de nuestros pecados depende de nuestro perdón de las ofensas de otras personas. Ojo, tu perdón y mi perdón están relacionados en las Escrituras. Piensen en la parábola del siervo que entra en la presencia del rey con una deuda grande, imposible que él le pague. Y el rey perdona su deuda. Y ese mismo siervo sale de la presencia del rey y se encuentra con otro siervo que le tiene una deuda mucho más pequeña. Y el siervo con la deuda grande perdonado no supo perdonar. El otro siervo, su consiervo, que tenía una deuda chiquita con él. Cuando el rey se entera, llama al siervo que había sido perdonado de una deuda grande y le castiga fuertemente. O sea, obviamente este siervo perdonado no supo apreciar la misericordia de Dios, la misericordia del rey. Y por no saber apreciar el perdón que había recibido, no estaba dispuesto a perdonar. Si tú y yo guardamos rencor en nuestros corazones, si estamos enojados con alguien, si odiamos a otra persona por lo que nos han hecho, significa quizás que debemos examinar nuestros corazones, porque quizás no hemos apreciado la misericordia de Dios, ni hemos apreciado cuán grande ha sido nuestra ofensa a Él y nuestra rebelión contra Él. Al confesar nuestros pecados, nos enseña que también debemos perdonar a los demás. Jesús termina su oración así, y no nos dejar caer en tentación, sino líbranos del maligno. Con esta oración no estamos pidiéndole a Dios que nos protejas y que nos tengas en una burbuja.
donde la tentación no nos va a llegar? No, porque las tentaciones y las pruebas de nuestra vida nos hacen más fuertes y Cristo lo sabe. Él fue expuesto a las tentaciones en su vida. Pero esta frase nos hace ver que estamos en una guerra, en una batalla espiritual. Y necesitamos la ayuda del Padre, de nuestro Papá, para que las tentaciones no nos ahogan, no nos sofocan, no nos maten, digamos. Estamos diciendo a Dios, yo entiendo que en la vida hay tentaciones, hay pruebas, y las pruebas me enseñan, me hacen más fuertes, me enseñan a confiar en ti. Solo pido, Señor, que me des un escape. Jesús no dice, elimina la tentación de mi vida, sino protégenos de las consecuencias de la tentación y protégenos de Satanás y su deseo de distraernos, de engañarnos, de desanimarnos y de destruirnos. Ni tú ni yo podemos luchar contra las tentaciones y el enemigo solo. Necesitamos de Dios y sus recursos. Y ahora, ¿qué son los recursos de Dios para enfrentar las tentaciones y enfrentar el enemigo, el malvado? Bueno, su pueblo, nosotros mismos. Yo busco apoyo en ti y tú me puedes buscar apoyo en mí diariamente para luchar contra las tentaciones y las pruebas. La palabra de Dios es otra herramienta tan importante, otra arma, digamos, tan importante en la batalla espiritual. Conocer la palabra, memorizar la palabra de Dios, prepararnos para enfrentar la guerra en la cual estamos. Y la otra arma que poseemos es la oración. Y Jesús nos enseña aquí que es importante en nuestras oraciones pedirle a Dios perdón y también los recursos que necesitamos para enfrentar la vida, para enfrentar las pruebas en nuestra vida. Y para terminar, vamos a leer un versículo que hace hincapié de esta verdad. Es un versículo que muchos jóvenes aprenden de memoria. 1 de Corintios 12 a 10. 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Por lo tanto, dice Pablo a la iglesia, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ok, sumando todo, Jesús nos ha enseñado cómo orar, los elementos, los ingredientes importantes en una haya motivado a dedicarnos más a la oración. Yo dedico un tiempo fijo todos los días y mi sugerencia para las personas que me están escuchando es que se fija un tiempo, una hora fija todos los días. Podemos usar esta oración en Mateo como modelo y ir paso por paso, pensando, sacando las frases y meditando en las frases y formando nuestra oración de acuerdo con las frases que se encuentra en esta oración modelo que nos deja Jesucristo. ¿Ok? Bueno, me dice Lily que quizás el volumen se ha ido, no sé.
pero voy a seguir hablando por si acaso. Mi oración entonces para nosotros es que nos dediquemos a la oración. Como yo dije, no siempre siento la presencia de Dios en mis oraciones, pero necesitamos perseverar porque es algo que Dios pide de nosotros. Es el ejemplo que puso Cristo a nosotros. Significa entonces que es algo que los seguidores de Jesucristo debemos hacer. Y de vez en cuando Dios me encuentra en mis oraciones y me llena de su espíritu y me hace sentir en su gozo y alegría. Y estos momentos son como oro, pero no siempre es así. Pero mi deber es seguir orando con fidelidad. Terminamos, mis hermanos, con una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por el ejemplo de Cristo Jesús y la oración que Él nos enseña. Sabemos que la oración era algo imprescindible en la vida de nuestro Señor y Salvador. Enséñenos, Padre, a orar. Y gracias de nuevo por el privilegio de llamarte papá y entrar en tu presencia con seguridad y confianza. Ayúdanos a crecer y confiarte más.